creo conveniente leer algunas citas de Elena White para que ustedes entiendan cómo ella toma diferentes posiciones en cuanto a un problema. Y a propósito, hemos tomado el tema de la oración de rodillas para que ustedes vean lo que la hermana White dice en diferentes momentos. En un primer momento, leo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, una porción donde ella menciona que ha recibido muchas preguntas, cartas, preguntándole acerca de cuál es la forma en que se debe orar a Dios. Bueno, y entonces ella comenta lo siguiente, dice: a uno que se había educado por 5 años en Battle Creek se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo, pero al verlo permanecer en pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharle directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta, tanto en el culto público como en el privado. Nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Y entonces un davidiano toma esta cita y le dice que siempre que se ore debe ser de rodillas. ¿Y ahí está? Leo otra cita, ¿no? Y esta vez en Mensajes Selectos, tomo 3, página 304. Esta vez la hermana White comenta diciendo: debemos orar constantemente con una mente humilde y con un espíritu manso y dócil. No necesitamos esperar hasta tener la oportunidad de arrodillarnos delante de Dios. Podemos orar al Señor y hablar con Él donde quiera que estemos. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Entonces, otro que no es davidiano saca esta cita y dice: miren lo que la hermana White dice, no es siempre necesario arrodillarse para orar. Entonces, ¿en qué quedamos? Leo otra cita. Esta vez se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 305, 306. La hermana White dice lo siguiente: invité que pasaran adelante todos los que deseaban oraciones de los siervos de Dios. Se llenaron rápidamente varios asientos y toda la congregación se puso en movimiento. Le dijimos que lo mejor era que quedaran en sus asientos y que buscaríamos juntos al Señor confesando nuestros pecados. Y aquí lo que ella dice es que oraron en sus asientos, sentados. En otro momento dice, y tal vez les digo la cita, está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 306. Invité a que se pusieran en pie todos los que querían entregarse a Dios en un pacto consagrado. El local estaba lleno y casi todos se levantaron. Había un gran número de oyentes que no pertenecían a nuestra fe y se levantaron algunos de ellos. Los presenté al Señor con ferviente oración, etc. Oraron de pie. Entonces, mi pregunta es: aquellos que usan a Elena White para decir cómo se debe hacer las cosas, tienen un problema. Porque si se encuentran con la primera cita, todas las oraciones de rodillas. Si se encuentran con la segunda cita, como quieras, donde estés y como estés. Si se encuentran con otra, todos sentados. Y en esta última, todos de pie. ¿A cuál de ellas le hacemos caso? Dios no quiere una posición en la oración. Lo que Dios quiere es nuestra disposición, la actitud con que oramos. ¿De qué sirve que me arrodille si no tengo la actitud de adoración? ¿Se acuerdan de Satanás cuando en los atrios celestiales se arrodillaba delante de Jesús? Pero en su corazón, ¿cómo estaba? Lleno de ira y rencor, pero estaba arrodillado delante de Jesús. ¿De qué sirve arrodillarse si no tienes la actitud correcta?
Bueno, eso para que ustedes observen cómo se maneja el trabajo en los manuscritos de ella. Por eso decía, cada elemento debe ser entendido en su contexto, y así como se estudia la Biblia en su contexto, también estas citas de Elena White igual, porque cada una tiene una aplicación diferente. Yo lo que quisiera llamar su atención son a dos declaraciones que ella da para poner punto final a esta situación del uso de Elena White en el estudio de la Biblia. Uno se encuentra en el libro de Joya de los Testimonios, en el volumen 2, la página 281, donde ella dice lo siguiente: los testimonios, hablando de sus escritos, los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer las mentes a ella para que pueda impresionar a todos las hermosas sencillez de la verdad. Los testimonios deben exaltar las escrituras, no empequeñecer. Cuando yo le hago más caso a lo que dice Elena White en contraposición de lo que dice la Biblia, ¿qué estoy haciendo? ¿Cumpliendo lo que ella dice? No. Los testimonios de Elena White deben acompañar el estudio bíblico, pero no deben empequeñecer. Leo otra declaración de ella misma y se encuentra en el mismo volumen, Joya de los Testimonios, volumen 2, página 280. Si os hubieses dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado de los testimonios. Si estudiasen la Biblia como debe, no necesitarían de los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzarnos mediante testimonios sencillos y directos, llamando nuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a amoldar vuestra vida y de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. ¿Por qué se dieron los testimonios? Porque se descuidó el estudio de la Biblia. Si ustedes hubieran estudiado la Biblia, no habría necesidad de estos testimonios. Los testimonios escritos, y por favor, quiero subrayar esto. Lo único que me acuerdo de Elena White de memoria es esto. Miren lo que dice ella. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz. Ojo, Elena White dice que sus testimonios no han sido dados para proporcionar nueva luz. ¿Cómo pues vienen otras personas cogiendo los libros de Elena White y diciendo hay nueva luz? Si ella misma está diciendo que los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. ¿Para qué sirven los testimonios? Para impresionar nuestros corazones con las revelaciones ya reveladas. No es para darnos nueva luz. Así que si usted va en busca de nueva luz en los escritos de Elena White, va a encontrar nueva luz, pero no porque ella lo plantee, sino porque es el cortocircuito que usted hace cuando une un pasaje con otro fuera de su contexto. Un poquito aquí, un poquito allá, y terminamos confundidos. Ese es el problema. Debemos escuchar lo que ella dice. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. ¿Quieren saber qué tienen que hacer y cómo comportarse? Lean la Biblia. Esa es una de las razones por qué hace un momento al empezar les decía, necesitamos volver a ser el pueblo de la Biblia. Yo recuerdo cuando niño
En la iglesia se estudiaba la Biblia y se pasaban horas leyendo la Biblia. Y yo decía, ¿no les aburre? Yo miraba a todos, no entendía, pero estaba... Y como mi mamá estaba ahí, yo pegado a la falda de mi mamá. Y con el tiempo he visto desaparecer esa práctica. Necesitamos volver a ser el pueblo de la Biblia. No estoy diciendo que no hay que leer el Elena White, no. Leamos la Biblia, investiguemos la Biblia y después vamos y leamos qué dice Elena White y ustedes van a sorprender. Cómo con la sencillez ella describe lo mismo. Nos ayuda a ampliar. Pero en el estudio de la Biblia hay un fortalecimiento mental. Hay algo que nos hace crecer a nosotros en conocimiento de Dios. Así que ese privilegio no lo dejemos de lado. Aprovechemos para que nosotros podamos crecer en gracia. Vayamos entonces ahora a analizar el problema de davidiano, 144,000. Nosotros hemos visto en diferentes comentarios, inclusive nuestros, como que hubieran, dentro de la iglesia inclusive hay ciertas posiciones al respecto. Si ustedes leen el simposio, esos libros del simposio que les mostré ayer, gracias a Dios que hay ahora en español, están a su disposición. Hace más de 22 años fueron publicados esos libros en inglés. Y mientras leía uno de esos libros, descubrí algo que me llamó la atención. Era el tiempo de tribulación y los 144,000. Y en ese artículo me llamó la atención a tratar de entender este tema. Porque donde quiera que yo iba siempre era el mismo lío, ¿no? En las últimas visitas que hice por allá por Ucrania, me acuerdo que visité una iglesia en Kiev, en la capital. Era una iglesia más grande que esta. Y un domingo, a las 3 de la tarde, citaron a los hermanos porque yo iba a pasar por allí a la estación de tren, tenía que tomar el tren para ir a otra ciudad. Y dijeron, pastor, ya que usted va a pasar por ahí, sería oportuno que usted le hable a la iglesia de que... Bueno, le digo, si se reúnen, yo voy. Bueno, llamamos por teléfono y hermanos, a las 3 de la tarde, ese domingo, soleado, la iglesia estaba llena. ¿Y cuál creen que era la pregunta? Y le digo, bueno, yo tengo dos opciones, le digo, ¿quieren que les predique o tienen alguna pregunta? Y ellos dijeron, no, pastor, queremos que conteste nuestras preguntas. Bueno, le digo, empecemos. Y todas las preguntas tenían que ver con los 144,000. Entonces le dije, bueno, hagamos una cosa, vamos a estudiar el tema entonces. Y toda la hora nos pasamos estudiando eso. Y en lugares diferentes, en diferentes partes del mundo, es la misma temática. Y aquí me imagino que no es diferente. Y eso que ellos no tienen el problema davidiano allá, no lo tienen. Imagínense aquí nosotros que lo tenemos. Los davidianos dicen que ellos son los 144,000, que son los sellados y que son los que han recibido el mensaje de la vara del pastor. Y si usted, hermano, no recibe el mensaje de la vara del pastor, usted no puede ser de los 144,000. Y si no tiene la sangre de Israel, peor, ni lo sueñe. Y entonces uno se preocupa y dice, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vamos a leer en Apocalipsis 7, donde aparece por primera vez el término 144,000. Una de las cosas primeras que uno tiene que hacer al leer la Biblia es ubicarse en el momento en que ocurren estas cosas. Según lo que establece Apocalipsis 7, versos 1 al 3, el momento en que ocurre esto es cuando están a punto de ser soltados los vientos. Las calamidades que se desatarán previo a la segunda venida de Cristo están anunciadas aquí en el verso 2, cuando dice
Otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, de oriente, y tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagan daño hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios. Ese hasta implica que después que el sellamiento termine, los vientos serán desatados. Y cuando esos vientos soplen, la conflagración será tal que las plagas de Apocalipsis serán una realidad. Y con la última plaga, Cristo viene. De manera que el contexto inmediato cuando aparece en escena los 144,000 es en el momento del sellamiento, que es previo a la conflagración mundial, las plagas que están por caer sobre este mundo. Y entonces no hagáis daño a nada, porque está hablando a los 4 ángeles que están deteniendo los vientos de los 4 ángulos de la tierra. Está hablando de una situación mundial, no es local, es mundial, los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. No hagan daño hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en la frente. Y si ustedes recuerdan, en Ezequiel 9, nosotros encontramos en Ezequiel 9 un paralelo. Ezequiel 9 no se hizo daño a nadie que haya tenido el sello de Dios en su frente. Primero Dios selló. Pasó alguien sellando al pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios, a los fieles, y después vino la gran matanza de aquellos que no tenían el sello. Eso es exactamente lo que va a pasar hoy. Es que Dios está sellando a los 144,000 hoy, y aquellos que no tengan el sello serán destruidos en la gran matanza que ocurrirá cuando Cristo venga. Pero eso es de los infieles, los que no tienen el sello. Otra de las cosas que necesitamos aclarar es no solo el contexto, que está hablando del tiempo final, los que estén sellados en sus frentes, los siervos de nuestro Dios. Y el verso 4 introduce el tema. Juan dice: oí el número de los sellados. Aquí Juan no dice: vi a los 144,000. Él no los vio, simplemente oyó el número. Yo oí el número, 144,000. Y eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque entonces cuando él oye el número, él oye 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 de todas las tribus. Bien, cuando se dice de todas las tribus, ¿cuántas tribus tenía Israel? 12. En el momento que Apocalipsis, porque el que oyó es Juan. Juan dice: yo oí. En el momento en que Juan escribió el Apocalipsis, estamos hablando a fines del siglo I, por el año 93, 94. Cuando él escribió el Apocalipsis, ¿cuántas tribus de Israel existían? ¿Qué había pasado con Israel? Ya en el cautiverio asirio se habían llevado a las 10 tribus del norte, y luego en el cautiverio babilónico se habían llevado a Judá. Jerusalén fue destruida. Y ahora, ¿cuántos regresaron? Pues solamente regresó la tribu de Judá y un poquito de Efraín, pero más la tribu de Judá, que era la que quedó prácticamente posesionada en el área de Palestina. Por eso es que los que regresaron del cautiverio babilónico se les llamó judíos, porque eran de la tribu de Judá. Y esos eran los hermanitos que vivían en los días de Jesús, allí en Palestina.
Los demás de las tribus de Israel quedaron dispersos en todo el mundo conocido de aquella época, la diáspora. Y es allí donde se proliferan las sinagogas, porque las sinagogas eran los lugares de reunión, de culto, ¿no?, de reunión comunal de los judíos, donde quiera que se encuentren, porque reflejaba una réplica de lo que sería el templo. Y entonces Juan escucha 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿A qué se estaba refiriendo Juan ahí? Si las tribus de Israel en ese momento ya no se podían distinguir, porque los judíos de la diáspora estaban tan regados que ya no se distinguían. La única tribu que se distinguía era la tribu de Judá. Así que nosotros aquí tenemos un problema. ¿Cuál? Que los 144,000 debían venir de todas las tribus de Israel. Bueno, yo asumiendo de que Dios es todopoderoso y Él, donde quiera que estén sus hijos, Él los ubica y los puede escoger, digo, bueno, voy a tratar de entender que Dios va a ubicar a esas tribus donde quiera que estén y de ahí va a sacar a los 144,000 también. Voy a entender eso así, tratando de ser benigno. Es decir, uno tiene que ponerse en la mejor disposición. Tengo problemas si eso podría ocurrir. Pero cuando sigo leyendo, entre el verso 5 y el verso 8, descubro varias cosas que llaman mi atención. En primer lugar, descubro que allí no están todas las tribus de Israel mencionadas. Por ejemplo, díganme, ¿dónde está la tribu de Dan? Busquen entre el verso 5 y el verso 8 a la tribu de Dan y van a descubrir que a Dan no le dan. No está. Entonces, si Dan no figura allí, ¿cómo podría decir entonces lo que dice el verso 4, que los 144,000 son de todas las tribus de Israel? Y no menciona a Dan. Dan no aparece. Entonces, ¿de todas las tribus de Israel está hablando en forma literal? ¿Incluye realmente a todas las tribus de Israel? No. Eso es una de las primeras cosas que sorprende, porque dice 12,000 de uno, 12,000 del otro, 12,000, y claro, cuando uno multiplica 12,000 por las 12 tribus de Israel, salen los 144,000. Pero recuerde que son 12,000 por cada tribu. Esto es como decir, hermanito, aquí 12,000 de esta tribu y tú sobras. No, pero es que se completó el cupo, 12,000. ¿Es así como Dios funciona? Alguien tiene que estar tomando el lugar de Dan. Vamos a mirar un poquito más detenidamente y descubro que en el verso 6 al final está la tribu de Manasés. La tribu de Manasés. ¿Y quién era Manasés? El hijo de José. Ok. Bueno, Manasés estaba representando a José. Pero resulta que en el verso 8, a la mitad del verso 8, dice de la tribu de José 12,000. A ver, espérense. Quiere decir que de la tribu de José son 12,000, pero de la tribu de Manasés, que es el hijo de José, que pertenece a la misma tribu, otros 12,000. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las tribus mencionadas aquí, la tribu de José no tiene 12,000. Tiene el doble. ¿Por qué? Porque su hijo Manasés también es contado como una tribu y le dan 12,000. Por lo tanto, la tribu de José tiene 24,000. Entonces aquí yo tengo ya un problema. Primero, porque aparentemente, el principio aparente que se encuentra aquí es que Dios es equitativo, 12,000 por cada tribu. Ah, ese es un Dios justo, porque da 12,000 para cada tribu, equitativo. Qué bueno. Pero en la práctica, ¿qué encontramos? Que a una tribu le da 24,000 y a otra tribu no le da nada.
Y entonces, ¿dónde queda la equidad? ¿Quiere decir entonces que Dios privilegia a la tribu de José con el doble y trae oprobio a la tribu de Dan poniéndolo a un lado marginado? ¿Es esa la forma como Dios actúa? Si eso fuese así, tendríamos un problema. Entonces aquí Dios sí está haciendo acepción de personas, porque está ignorando una tribu y está duplicando las bendiciones de otra. Entonces, de esta primera lectura, yo descubro algo, que la expresión del verso 4, 144,000 de todas las tribus de Israel, no se refiere literalmente a todas las tribus de Israel. Quiere decir que ese todas no se refiere a todas, porque lo que sigue da evidencia de que no son todas. Entonces no se puede tomar literalmente eso. Y si todas las tribus de Israel no son literal, los 144,000 ¿lo serán? Vamos a ver. Algunas personas piensan que sí. Yo les digo, hermanos, si fuera literal, yo ya tengo un problema aquí. Todas no es literal. Ahora voy a poner el enfoque al revés. Voy a mirar ahora Apocalipsis 14, donde se menciona por segunda vez el mismo número, y vamos a analizar desde el otro ángulo ahora. Vamos a mirarlo al revés, porque aquí resulta que en el capítulo 14, verso 1, los 144,000 son descritos en un lenguaje simbólico. Y observen ustedes qué pasa. Miré después y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y aquí yo tengo 3 elementos que son simbólicos. Primero, el Cordero. Segundo, en pie en el monte de Sión. Y tercero, los 144,000 con el sello del nombre de él, Cordero, y el Padre en las frentes. En medio de este discurso simbólico aparece el número 144,000. La pregunta es, ¿cómo podría yo decir que los 144,000 son literales si está en medio de símbolos? ¿Por qué yo digo, no, el Cordero es Cristo, el monte de Sión es la Nueva Jerusalén, el sello de Dios es el carácter del Padre, del Hijo en la vida de los 144,000, pero el número 144,000 no, ese sí es literal? ¿Basado en qué? Dígame, ¿basado en qué? No, es que así suena bonito. ¿Esa es la forma como leemos la Biblia? Nosotros tenemos que tomar mucho cuidado, es que cuando la Biblia habla en un lenguaje simbólico, a menos que haya una definición, todo es simbólico. Y aquí no hay nada que implique algo que no sea simbólico. Todo es simbólico, incluyendo el número. Es igual que en Apocalipsis 7, cuando leemos en Apocalipsis 7, oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Dice, escuché 144,000 de todas las tribus de Israel. ¿Todas es literal? No. ¿Los 144,000? No, ese sí es literal. ¿Ustedes se dan cuenta del problema? Eso es lo que se llama incongruencia en el estudio de la Biblia. Entonces algunas personas dicen, bueno, pastor, hagamos una cosa. Si nosotros tenemos que aplicar esto a la Biblia, tenemos que ser consecuentes. A ver, y algunos tienen el temor de decir, no, es que aquí tiene que ser literal 144,000, porque si no el milenio también está en medio del símbolo. Entonces el milenio va a ser también simbólico. Y ustedes pueden leer ahí, el autor, es un pastor adventista, nuestro profesor allá en Andrews, Jacques Ducan, en su libro Secretos del Apocalipsis, ¿no?
él menciona que el milenio pareciera ser un aspecto simbólico. Entonces, la verdad es que yo no he tenido oportunidad de conversar con él sobre este tema, pero en algún momento, si Dios nos permite la oportunidad, vamos a preguntarle directamente qué es lo que quiere decir en el libro, porque así como está, no cuadra. O lo han traducido mal o lo han dicho mal, no sé, pero... Y entonces algunos hermanos leen eso y dicen, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Yo quiero decirles, mis hermanos, que la posición de la iglesia como tal es que ese número de 1000 años es literal. Y aunque aparezcan algunos hermanos decir lo contrario, necesitamos guiarnos más por el estudio bíblico. Entonces yo solamente voy a manera de clarificar por qué no hay que tener temor en mirar el número simbólico sin afectar lo del milenio, por lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, cuando se habla del milenio, está rodeado de símbolos, al igual que los 144.000. Y en el caso de Apocalipsis 14, el número 144.000 está rodeado de símbolos y decimos que por esa razón es simbólico. Y en Apocalipsis 20, el milenio está rodeado de símbolos, pero decimos que es literal. Y entonces una persona va a decir, bueno, ¿en qué quedamos entonces? Pues leamos. Hay algunas cositas que tenemos que visualizar. El verso 1 y 2 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Por supuesto que aquí la llave, el abismo, todos esos son símbolos. Y entonces dice, prendió al dragón la serpiente antigua. También son símbolos. Pero hay aquí un detalle. ¿Cuál? Que después de hablar del dragón y la serpiente antigua, Juan pasa del símbolo a la realidad, porque los describe y dice, prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Es decir, él mismo pasó del símbolo a la realidad histórica. Es Satanás. Y entonces allí dice, lo ató por 1000 años. Y los 1000 años aparece cuando el símbolo es interpretado como un hecho real. Por eso es que los 1000 años también son literales. Porque ese serpiente antigua, ese diablo y Satanás, que es literalmente el diablo y Satanás, es atado por 1000 años de forma literal. Y entonces nosotros vemos que en medio de los símbolos existe una clarificación del símbolo. Cuando el símbolo es clarificado, pasa a la realidad, lo que sigue también es real. Es eso, es todo lo que hay. Si aquí en Apocalipsis 14, dijera que el Cordero en pie en el monte de Sion y con él 144.000, y entonces que son 12.000 de cada tribu de Israel, o sea que lo especificara, entonces nosotros no tenemos que discutir nada. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que se toma. Pero no dice eso. 144.000 con el sello de Dios y el Cordero en la frente. Punto. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia que existe entonces entre leer la Biblia? Es que nosotros necesitamos mirar cada detalle en la forma como se expresa. Porque la misma Biblia nos va abriendo el entendimiento a lo que quiere decir. Nosotros no tenemos que forzar nada. Ahora, desde esta perspectiva, yo encuentro que las 2 veces que aparece el número 144.000 es un enfoque simbólico. O sea, yo no encuentro tanto apego a lo literal, sino al aspecto simbólico, porque está rodeado de símbolos. Pero cuando empiezo a leer un poco más detenidamente, descubro algunos elementos adicionales.
¿no? En primer lugar, encuentro que Apocalipsis 7, cuando introduce el número 144.000, lo introduce con el verbo oí, no con el verbo vi, sino oí. Y no es lo mismo oír que ver. Cuando uno estudia la Biblia, descubre que hay una forma estructural en que el escritor usa estructuras contrastantes para transmitir un mensaje. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio igual en Apocalipsis, mirar la estructura. Y luego miraremos cómo eso nos ayuda a aclarar un poco el problema. Porque entonces descubro que cada vez que Juan dice oí y luego miré o vi, siempre que hay esa estructura entre lo que se oye y lo que se ve, se oye una cosa distinta a lo que se ve, pero en realidad se está refiriendo a la misma cosa. Veamos un ejemplo de esto para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de decir. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 10, encontramos la primera estructura de esto. Cuando dice el Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A ver, póngase usted en el lugar de Juan. Un ratito, cierre los ojos y póngase en el lugar de Juan. Usted estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Usted oyó detrás. Cuando usted escucha una voz detrás como de trompeta, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera ver? La trompeta, por lo menos, ¿no? Ahora cierren los ojos un ratito y entonces van a escuchar un sonido de un vozarrón de esos de... ¿Y usted qué se imagina que viene detrás suyo? Una mula. ¿Ah? Una tractomula. Y lo que aparece es un triciclo con una cosa. Un triciclo. Asustes, hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? Juan está escuchando una voz como de trompeta. Ahora miren en el verso 13. Cuando él se vuelve para ver, y la estructura es entre lo que él oye y lo que él ve, ¿qué es lo que ve? Me volví para ver la voz. ¿Y qué era la voz? Como de trompeta. Y dice, volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros. Y en medio de él, uno semejante al Hijo del Hombre. Y la trompeta. ¿Ustedes se dan cuenta del problema? Oye una cosa, ve otra. Pero en realidad está refiriéndose a lo mismo. Era Cristo hablándole. Miremos un ejemplo más. Cuando nosotros visualizamos en Apocalipsis 5, encontramos otra vez el mismo concepto en el verso 5 y 6. Apocalipsis 5 y 6. Aquí Juan está llorando porque no encuentra quién pueda abrir los 7 sellos de un libro que el Señor tiene en la mano. No se halló digno a nadie que pudiera tomar el libro y abrir los 7 sellos, sacar qué es lo que contiene ese libro. Y entonces en esa condición el verso 5 aparece. Y uno de los ancianos me dijo, y aquí yo quiero subrayar la expresión me dijo, porque eso es lo que él oyó. Uno de los ancianos le habló y le dijo, no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es lo que él oyó? El león de la tribu de Judá ha vencido, él va a abrir los sellos. Verso 6. Miré y vi, ¿qué cosa? En medio del trono, en medio de los seres vivientes de los ancianos, estaba en pie ¿quién? El león de la tribu de Judá. ¿A quién vio? Al Cordero. ¿Pero qué se le dijo? ¿Quién había vencido? El león. ¿Y qué vio? El Cordero. Si usted fuera Juan, ¿qué diría? Se me dice un león y veo un cordero. ¿En qué quedamos? Y es que entre lo que él oye y lo que él ve, se está refiriendo a mismo Cristo, pero en 2 lenguajes distintos. Miremos ahora la misma estructura en Apocalipsis 7, porque nos interesa analizarlo allí. Apocalipsis 7, verso 4. Cuando él dice, el ángel le dice, no suelten los vientos hasta que sean sellados los siervos del Dios Altísimo. Oí el número de los sellados, oí el número. ¿Y cuánto eran? 144,000. Eso es lo que él oyó. Y luego del verso 5 al verso 8 dice 12,000 de cada tribu, 12,000, 12,000, 12,000, termina. Verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono de Dios. Si nosotros aplicamos este plano estructural a este texto, vamos a descubrir algo. Que lo que él oyó, el número era 144,000. Y lo que él vio fue una gran multitud que no podía contar. ¿Saben qué significa eso? Significa entonces que los 144,000 no son literales, sino que la gran multitud de Apocalipsis 7 se está refiriendo a los 144,000. Ahora la pregunta es, ¿los 144,000 y la gran multitud son la misma cosa? Desde el punto de vista estructural, eso es lo que dice. Son lo mismo. Mi pregunta es, ¿voy a creerle yo a eso? No, que yo no puedo creerle así nomás porque entre lo que vio y oyó, y entonces eso no satisface. Hay que ir un paso más allá. No, yo tengo que tener evidencias claras. Bueno, eso me sugiere, sí, pero ¿qué evidencia tengo yo de que los 144,000 y la gran multitud son lo mismo? Y yo encuentro un detalle. El verso 9, si leemos cuidadosamente el verso 9, dice que la gran multitud de todos los pueblos, linajes, lenguas, estaban ¿dónde? Delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Dónde estaban? Delante del trono de Dios. Ahí estaba la gran multitud. Y cuando sigo leyendo, versos 10, 12, 13, la gran multitud, dice el verso 14, son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el verso 15 dice, porque han salido de gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, por esto, ¿dónde están? Delante del trono de Dios. Y yo quiero que subrayen eso, hermanos. Subrayen eso en su Biblia. ¿Saben por qué? Porque esta gran multitud 2 veces, no una, 2 veces
El texto en el verso 9 indican que esta gran multitud estaban delante del trono de Dios, y el verso 15, después de haber salido de gran tribulación, habían lavado sus ropas emblanquecido en la sangre del Cordero y por eso estaban delante del trono de Dios. Dice la gran multitud. Ahora, ¿y los 144,000? ¿Dónde se ubicarán entonces? Si la gran multitud está delante del trono de Dios, los 144,000, si son distintos, tendrán que estar ubicados en otro lado. Pero si son iguales, tendrán que estar ubicados en el mismo lugar. Es muy fácil la prueba. Leamos Apocalipsis 14 y miramos el verso 3. Apocalipsis 14 y en el verso 3. Hablando de los 144,000 que tenían arpas, que tocaban arpas, dice el verso 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que de paso, delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Verso 3. Cantan un cántico nuevo. ¿Dónde? Delante del trono. Los 144,000. Pero delante del trono no están ubicados la gran multitud. ¿Qué me está diciendo el pasaje entonces? Que la gran multitud y los 144,000 ocupan el mismo lugar delante del trono. Yo escuché a algún pastor decir, y se los digo porque alguno por ahí lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer porque hay de todo en la viña del Señor. Y se los digo para que cuando esto aparezca ustedes sepan cómo contestar. Es que en México yo tenía oportunidad de interactuar con mucha gente y habían algunos pastores que se atrevían a hablar y hablaban fuerte. A mí me hubiera gustado que hablen pero fuerte, pero en armonía con la Biblia, y a veces desentonaban. Entonces yo le decía, hermano, pero es que eso no es así. No, sí, así es. Porque los 144,000 y la gran multitud, ambos grupos son distintos y están delante del trono de Dios. ¿Así? ¿Cómo es eso? Bueno, es que unos están primero y los otros están después. Ah, no me digas. Sí. ¿Y en qué te basas? Elena White. ¿Elena White dice eso? Sí. A ver, ¿dónde? Y me saca Elena White un texto, literalmente cita un texto de El conflicto de los siglos, en el capítulo aquel donde la santa ciudad baja, es rodeada la ciudad por los impíos que resucitaron, y en el momento en que iba a descender fuego del cielo para consumir a eso, Elena White dice, y vi el trono de Dios levantarse, y delante del trono habían esto, y después del trono habían otros, y después otros. Pero estaba hablando de la Nueva Jerusalén, el trono que se levanta antes de la destrucción de los impíos aquí en la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra. No está hablando del trono de Dios, donde estarán los redimidos. Yo le digo, eso es sacar fuera de contexto. Pobrecita la hermana White. Yo me imagino, menos mal que se murió, porque si no, tanta bilis es que así no es, hermanos. Yo me imagino a ella, así no es. Y hay algunos que usan esa forma. Yo le digo, es que no es así. Aquí la Biblia dice que tanto los 144,000 como la gran multitud ocupan el mismo lugar frente al trono de Dios. Y eso nos da a nosotros clara evidencia de que son el mismo grupo. Por eso es que los 144,000 están en un lenguaje simbólico. Pero no solo eso, hay un elemento más. Después les voy a dar preguntas, hermanos. Cuando termine la exposición, los que quieran preguntar van a tener el tiempo. Aunque los demás se vayan, tenemos hasta la noche. O sea, no hay problema. Solamente déjenme terminar. Y así todos somos felices.
Capítulo 7 de Apocalipsis. Yo quiero llamar la atención al verso 14 y 15. Porque allí, cuando se repite por segunda vez que la gran multitud ocupa un lugar delante del trono de Dios, pone una razón de peso. Una razón. Y yo quiero enfatizar en eso. Cuando le dice, ¿quiénes son estos? El verso 14 dice, Él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación. Yo quiero subrayar este elemento, gran tribulación. No han salido de una tribulación, han salido de una gran tribulación. Aquí se está enfatizando la tribulación. ¿Y saben por qué? Porque esto es una alusión a lo que Mateo 24, cuando el Señor habla de la venida del Señor. Les voy a leer lo que dice Mateo 24, hablando de la señal que viene, dice: a partir del verso 21, Mateo 24, 21, dice, hablando de la señal que precede la venida de Cristo, porque habrá entonces gran tribulación. Usa la misma expresión de esta gran multitud. Es la misma expresión. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se está hablando de la tribulación final, o lo que nosotros llamamos el tiempo de la angustia de Jacob. De eso. La gran multitud a la que se está refiriendo Apocalipsis 7, 14, es una gran multitud que sale, está viva, experimenta la gran tribulación, la angustia de Jacob. Aquí no se está hablando de la gran multitud de fieles que vivieron desde el tiempo de Abel, el primero que murió, hasta cuando Cristo venga. No. El error de muchos es creer que esta gran multitud a la que se refiere Apocalipsis 7, 14, es la gran multitud de fieles que esperan la venida del Señor. Esa es la gran multitud. Y los 144,000 son los que están vivos. No, por una sencilla razón. El verso 14 dice que esa gran multitud ha salido de gran tribulación, de esa que nunca hubo y nunca habrá, y que si no se acortaran, nadie sería salvo. Y cuando dice, han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice, por esto, porque han salido de gran tribulación y han confiado en la sangre del Cordero, por esto están delante del trono de Dios. Aquí esta gran multitud se está refiriendo a los creyentes que estarán vivos al enfrentar la gran tribulación final. ¿Y cuál es la gran tribulación final? Vamos a movernos un poquito hacia Apocalipsis 13 y regresamos al 7. Apocalipsis 13, nosotros encontramos allí 3 instrumentos satánicos. 3. Como Satanás, Apocalipsis 13, como Satanás sabe que se enfrenta a la deidad, y la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás usa siempre 3 instrumentos satánicos porque se enfrenta a Dios. Si aquellos que niegan la deidad triuna de Dios escucharan a Satanás,
se convencerían de que Dios son 3 personas. Curioso. ¿Cuáles son los 3 instrumentos que Satanás levanta en Apocalipsis 13? Primero, una bestia que surge del mar. Segundo, una bestia que surge de la tierra. Y en tercer lugar, una imagen que se le hace a la primera bestia. 3 instrumentos. La primera bestia que surge del mar representa a Roma. No voy a tomar tiempo para hablar por qué esto y lo otro, eso sería otro tema en otro momento. Pero aquí, diríamos, representa a Roma, donde el verso 3 dice que una de sus cabezas fue herida como de muerte y se maravilló la tierra en pos de ella, cuando se le quitó el poder papal a Roma, con la toma del prisionero del Papa, cuando la Revolución Francesa, Napoleón y el general Berthier tomaron prisionero al Papa y por 70 años estuvo cautivo en Francia, murió en el exilio, y todo el poder papal quedó derrumbado, que volvió a reedificarse en el año 1929 con el tratado que se firmó con Mussolini, y se le devolvió la ciudad del Vaticano como propiedad de la Iglesia Católica, y entonces se formó el Estado del Vaticano. Todo eso está ahí. Pero a mí lo que me interesa es el verso 4, donde dice la Escritura que ese instrumento de manto de religiosidad que se envuelve en lo que es el catolicismo romano, dice: a eso adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí nosotros encontramos que el primer instrumento de Satanás es un manto religioso, el catolicismo romano, para traer a la gente al engaño, a la adoración de Satanás. Porque el que no adora en espíritu y en verdad siempre estará postrado ante las fuerzas malignas, siempre. No importa que vengan a la iglesia adventista. Porque quiero decirles, hermanos, que Satanás tiene instrumentos también dentro de la iglesia adventista. Y hay algunos que hacen muy bien su trabajo, muy bien. Si no me creen, lean la Biblia. Si ustedes leen en Lucas capítulo 4, y en el verso 32 al 34, ustedes van a descubrir algo. Van a encontrar que en el lugar de adoración, un sábado, guardando el sábado, en una sinagoga donde Cristo llegó a predicar, Cristo mismo llegó a predicar, se encontraba allí un hombre consagrado a Dios. ¿Eso es lo que dice el texto del verso 33? No. Un hombre con espíritu de demonio, poseído, estaba allí. Y le dijo: Señor, ¿has venido nosotros a reprendernos? Un endemoniado. Lo que el endemoniado no sabía, que ese sábado, en esa sinagoga, Cristo iba a pasar por allí, iba a liberar a ese hombre. Y mis hermanos, si hoy día nosotros vemos, así como en los días de Cristo, hoy día hay gente, instrumento de Satanás, que viene el sábado a la iglesia a adorar, dizque a adorar, pero viene a distraer a otros, a causar indisciplina, irreverencia, y nosotros, en vez de decirle: hermanito, le seguimos la corriente, caemos envueltos en sus tramas. La falsa adoración. Volviendo a Apocalipsis 13, verso 8, dice la Escritura en el verso 8 que ese manto de religiosidad, dice: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A ella la adoraron, y 2 veces se refiere. Es que el catolicismo va a tener éxito. Yo no tengo que ser profeta del catolicismo. La Biblia dice: van a tener éxito. Todo el mundo va a ir en pos de ella, le van a adorar, menos los que tengan escrito su nombre en el libro de la vida y del Cordero. Menos. Así que depende de dónde quiere estar usted. Usted elige. Pero la segunda bestia
La segunda bestia surge de la tierra, representa el poder de los Estados Unidos. Y en el verso 12 dice que este poder hegemónico, político, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del catolicismo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál va a ser el trabajo del protestantismo americano? Darle un apoyo al 100% a la Iglesia Católica. ¿Y los derechos civiles? ¿Y los derechos humanos? No se preocupen. El entonces presidente George Bush se encargó de decirle al mundo que los derechos humanos solo existen cuando Estados Unidos quiere. Hizo de las Naciones Unidas uso de papel, de tinta y papel que no sirve. Porque mientras las Naciones Unidas se le opusieron para que vayas con su guerra a Irak, Estados Unidos se fue por encima, hizo lo que quiso, y el país donde se respetan, dicen, los derechos humanos, se convirtió en el primero en pisotear los derechos humanos de los iraquíes, so pretexto de liberarlos de un régimen dictador. A veces me pregunto, ¿dónde estaban los Estados Unidos cuando la familia Duvalier gobernaba Haití y por más de 30 años explotó a ese pueblo tiranamente? ¿Dónde estaban los Estados Unidos cuando los Somoza gobernaban Nicaragua y hacían y deshacían por décadas? ¿Dónde estaban los Estados Unidos cuando en Latinoamérica han habido países donde ha habido dictaduras? ¿Y por qué en Irak y no en otros? Preguntas que uno tendrá que contestar. Hemos llegado a un tiempo donde los derechos humanos no existen, solo existen en el papel. Y cuando dice aquí que hará que adoren a la primera bestia, al catolicismo, eso significa, hermanitos, o adoran o se les sanciona. ¿Y qué vamos a hacer? Allí recién veremos quién es quién en la iglesia. El liderazgo de la iglesia recién se verá allí. Y mis hermanos, este poder político va a ser algo más. En el verso 14 al final dice, del verso 14 dice, ordena a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia. Es decir, este manto de religiosidad es el catolicismo. Tiene una característica, es un poder político y es una religión. Esa es la característica de la primera bestia. El catolicismo une las dos cosas, la política y la religión. Estados Unidos tiene un principio, separación, religión-Estado. ¿Pero qué va a hacer Estados Unidos? Va a hacer una imagen a la primera bestia. Y entonces va a tomar al mundo protestante. El mundo protestante es un manto de religiosidad en Estados Unidos comparado con el catolicismo. Y le va a dar poder político para que el mundo protestante sea un poder político, religioso, al igual que la primera bestia. Un poder político, religioso. Por eso es la imagen de la bestia. Porque tiene las mismas características. Un poder político, religioso. Y quiero decirles que eso ya está. O sea, no hay que esperar a ver cuándo se forma. No, ya está. Lo único que necesita es lo que dice el verso 15. El verso 15 dice que una vez que está hecha la imagen de la bestia,
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Saben qué significa infundir aliento? Es exactamente lo que Dios hizo cuando creó al hombre. En Génesis 2:7, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando el hombre estaba creado, ¿qué hizo Dios? Infundió aliento en sus narices. ¿Para qué? Para que el hombre sea un ser vivo. Cuando dice aquí que el poder de Estados Unidos infundirá aliento a la imagen, le dará vida. Estados Unidos le dará vida a la imagen de la bestia. Apoyará. No es casualidad que en estos tiempos haya un famoso Tea Party en el mundo republicano, y ahora que es tiempo de elecciones, algo de eso salen noticias. Necesitamos estar con un ojo mirando qué pasa en la política americana, porque de mucho de lo que acontezca tendrá efectos a nivel mundial. La crisis que el mundo vive hoy, esa crisis, tenemos que agradecérsela al señor George Bush. Son pocos los que se han atrevido a criticar a este señor. Pero acuérdense que en uno de estos días alguien se va a atrever a decir la verdad. Toda la crisis mundial se desencadenó con el, vamos a decir, ataque final hacia el gobierno de iraquí y todas las millonadas de dólares que se gastaron en guerras. Se desfalcó las arcas de Estados Unidos y tiene un déficit increíble, que hoy día, si ustedes escuchan los debates, escúchenlos, van a ver cómo ahorrar dinero para pagar el déficit, que son billones de dólares. Y están ahí, tenemos que ahorrar tantos billones porque hay que pagar la deuda. Estados Unidos debe más que toda Latinoamérica junta. Y debe al Banco Mundial, donde China es uno de los primeros acreedores. El error de ese señor hizo luego que las compañías americanas llegaran a la bancarrota, se inflara todo eso, y hoy día está trayendo problemas en Europa, Latinoamérica, simplemente porque a un señor se le ocurrió hacer eso. La próxima vez que este gobierno decida darle poder a los protestantes, va a traer cola, porque esa será la imagen de la bestia. ¿Y cuál va a ser el efecto de ese poder político en manos de los protestantes? ¿Saben cuál es? Verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen habla y lo primero que dice es: hermanitos, ¿me adoran o se mueren? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que une al catolicismo con la imagen de la bestia? ¿Por qué son imagen de la bestia? Primero, porque ambos son entidades religiosas, catolicismo, protestante. Segundo, porque tienen unido la religión y el Estado. El catolicismo es un Estado reconocido ante las Naciones Unidas. Y los protestantes, cuando reciban el poder político, se convertirán prácticamente en lo mismo. Pero hay un elemento más. Tanto el catolicismo como el protestantismo tienen dos cosas que los unen como un cordón umbilical. ¿Saben qué es? Los dos profesan la observancia dominical y los dos hablan de la inmortalidad del alma. Hermanos, ¿siguen esto o se mueren? ¿Y qué vas a hacer tú? Esa gran multitud tendrá que enfrentar esto. Y miren lo que dice el verso 16. Y hacían que todos, esta imagen de la bestia, hacía que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca en la mano o en la frente. Eso es versus el sello de Dios en la frente. Observen ustedes cómo llegamos aquí al sellamiento.
Mientras que Dios tendrá sellando a sus hijos, Satanás también sellará a los suyos. Sí, porque esto va a ser como el ganado. No, ese tiene mi marca, así que ese es mío. No, este acá tiene el mío, para acá. Mientras que la imagen de la bestia, preocupada por poner su marca, Dios en el mismo tiempo tendrá a sus hijos sellados. Y entonces nadie podrá comprar ni vender. Y entonces vendrán las legislaciones dominicales. Y esa es la gran tribulación, cual nunca hubo. ¿Y de dónde salió la gran multitud? Volvamos otra vez al contexto de Apocalipsis 7:14. ¿De dónde salió la gran multitud? De una gran tribulación. Y emblanquecieron sus vestidos en la sangre de Cristo. Y el verso 15 dice, por esto, porque salieron de gran tribulación, por esto están delante del trono de Dios, por esto. Ahora volvamos a Apocalipsis 13. Y cuando sale la imagen de la bestia a decir, me adoran o se mueren, y ordena la marca de la bestia, ¿qué es lo primero que aparece después de ese mandato? ¿Qué es lo primero que aparece? Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí el Cordero de Dios que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente, porque los otros recibieron la marca de la bestia. Ustedes se dan cuenta, un paralelismo. Mientras que Apocalipsis 7:14 habla de la gran multitud saliendo de esa gran tribulación, Apocalipsis 13:14 habla de los 144,000 saliendo de la misma tribulación. Es decir, no solamente me dice que está delante del trono de Dios, sino que hay un paralelismo entre lo que le pasa a la gran multitud y lo que le pasa a los 144,000. Los dos vienen a enfrentar la misma situación. Y entonces, para que no quede duda, leo lo que dice Apocalipsis 15, versos 2 y 3. Apocalipsis 15, 2 y 3 me habla de ese grupo victorioso de los 144,000. Y miren el lenguaje que usa. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y si ustedes leen en el 14, Apocalipsis 14, verso 2, al final van a encontrar que los 144,000 son descritos con arpas de Dios y cantando un cántico nuevo. Ahora sigan leyendo el capítulo 15, verso 3. Apocalipsis 15 habla de las mismas arpas y del mismo cántico, solo que aquí nos detalla en mejor forma, porque dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son caminos, Rey de los santos. ¿Por qué es que cantan un cántico nuevo? Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Por una sencilla razón. ¿Cuándo se cantó el cántico de Moisés? ¿Cuándo se cantó el cántico de Moisés? Cuando Dios destruyó en el mar al faraón y sus tropas que venían detrás de ellos. Israel no tenía escapatoria. Delante estaba el mar, atrás estaban las tropas de faraón, su vida estaba amenazada. ¿A dónde iré? Y donde no había camino, Dios abrió camino en el mar. Y ellos pasaron. Y Dios destruyó al ejército de Faraón, dándole la seguridad a su pueblo. Y cuando ellos vieron el poder de Dios destruyendo al enemigo, Moisés cantó, alabando a Dios. Y los 144,000 cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando se dé la ley dominical, cuando se dé la ley de no poder comprar ni vender, cuando venga a amenazarse, me adoras o te mueres, donde no hay camino, Dios abrirá camino y liberará a su pueblo de la misma manera que lo hizo con Israel. Esa es nuestra fe,
Esa es nuestra esperanza y nosotros estamos convencidos de que Dios lo va a hacer. Elena White tuvo una visión donde ella dijo que iban por un camino angosto y entonces difícilmente podían avanzar, iban con mulas y cosas, llevando cosas en la espalda, y después se fue angostando cada vez más el camino y tuvieron que liberarse de muchas cosas, y el camino se hizo tan corto, tan angosto, que tuvieron que desechar todo. Finalmente se quedaron ellos solo caminando en fila, y llegó un momento donde el camino desapareció. Dice, no había camino. Eso está en Primeros Escritos, lo pueden leer allí. Y dice, de pronto aparecieron de arriba unas cuerdas, y nos sujetamos de esas cuerdas para poder pasar un abismo donde al otro lado era un prado hermoso, y las cuerdas nos llevaron. Y eso describe este momento donde no hay camino. Dios abre camino para que su pueblo llegue al triunfo final. Por eso es que los 144,000 dan gloria a Dios, cantan un cántico nuevo que nadie puede cantar. Yo quiero leer lo que dice Apocalipsis 14:3, cuando dice aquí, cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios, delante de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra, porque ellos pasaron una gran tribulación. Y el cántico es: grandes y poderosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. ¿Cómo no hemos de alabarte al ver las maravillas que tú has hecho en nuestra vida? Solo cuando nosotros nos consideremos deudores de lo que Dios ha hecho en nosotros, solo cuando entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces vamos a estar dispuestos a entregar todo lo que somos en las manos de Dios. Primero pasa por entender cuán grande y maravillosas son las obras de Dios en nuestra vida. Por allí pasa, mi hermano. Necesitamos mirar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y los 144,000 están allí delante del trono de Dios porque han vencido por la gracia de Dios. Y la gran multitud igual. A manera de conclusión, cuando uno lee en paralelo lo que le pasa a la gran multitud y lo que le pasa a los 144,000, es lo mismo: gran tribulación. Y por eso la gran multitud está delante del trono de Dios y los 144,000 ocupan el mismo lugar delante del trono de Dios. Por eso es que decimos que los 144,000 y la gran multitud son lo mismo. La Biblia aquí en Apocalipsis 7 y 14 en ningún momento hace alusión a aquellos que murieron en los días de Abraham, en los días de Noé, no hace alusión a eso. Aquí está hablando del pueblo que alcanzará el tiempo final y que enfrentará a los instrumentos de Satanás. De eso está hablando. El error de muchos ha sido creer que los 144,000 que se menciona aquí son un grupo privilegiado, no verá la muerte, y la gran multitud son los redimidos de todas las edades. Falso. Apocalipsis no está hablando de eso. Apocalipsis está hablando de los redimidos del tiempo del fin. Él no menciona, aquí Juan no menciona a los redimidos que serán resucitados cuando Cristo venga, a la gran multitud de redimidos que murieron desde Abel hasta cuando Cristo venga. De ellos no está hablando aquí. Aquí está hablando de los que están vivos, de los que pasan por gran tribulación. De ellos está hablando. Por eso es que la gran multitud y los 144,000, decimos, se refiere a lo mismo, y es por eso que lo consideramos un número simbólico. Si esto es así como está, el profeta Jutef, que dice que los 144,000 son literales, está equivocado. No hay por dónde. Y entonces alguien preguntará: y pastor, ¿y qué pasará con la multitud de muertos que hay desde Abel hasta cuando Cristo venga? Esa será otra gran multitud. Voy a decirlo en otras palabras: cuando Cristo venga, habrá una gran multitud que lo verá venir
en vida, sin ver la muerte, y esa gran multitud que lo verá vivos, sin pasar por la muerte, son los 144,000, simbólicamente hablando, esa gran multitud. Y a esa primera gran multitud que verá al Señor venir vivo, se le unirán aquellos que resucitan. Esa es una segunda gran multitud que resucitarán. Y los dos grupos irán para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dice la Escritura. No voy a comentar más, voy a dar tiempo para aquellas personas que quieran preguntar y terminaremos con una oración. Los que quieran preguntar, es el momento, y los que no, no se preocupen. Qué bueno. Hermano, si puede hablar algo fuerte, no hay micrófono. So, bueno, lo que usted está repitiendo es un estudio basado en los escritos de Elena White. La Biblia no dice eso. Esos son algunos hermanos que leen Elena White y toman ese concepto, porque Elena White dice yo y los 144,000 o yo con los 144,000. Entonces una cosa es ser y otra cosa es estar con. Es basado en las declaraciones de Elena White. Yo aquí no he tomado tiempo para analizar ninguna de las. Yo se la dejo de tarea. Por eso le dije, vayan y lean. Yo lo que he hecho es estudiar el texto bíblico. Ahora, frente a su pregunta, voy a decirle lo que he descubierto de Elena White. No quería hacerlo, pero tengo que mencionar. Les digo lo que está aquí escrito. Yo lo cité aquí para decirles que Elena White menciona este tema, pero lo dice de la siguiente manera. Voy a leerles lo que está publicado. Ustedes pueden leerlo en su casa con calma, porque es una cita un poco extensa, pero pueden leer Conflicto de los Siglos, páginas 706, 707. Si yo tuviera tiempo aquí para hacer un estudio de Elena White sobre el con y el cuam, esas expresiones que usted acaba de usar, sería otro estudio, hermano. Esa no ha sido mi intención. Pero yo creo que al leer este pasaje se le van a aclarar a usted muchas cosas más. Leo lo que está en Conflicto de los Siglos, páginas 706, 707. Ustedes pueden ir, por favor, léanlo, vayan, medítenlo. Yo les digo, lo que voy a leer se lo voy a plantear para que ustedes lo descubran en el proceso de la lectura. Miren, busqué en todos los escritos de Elena White para saber qué es lo que ella entendía sobre los 144,000 con respecto a la gran multitud. Y una de las cosas que descubrí fue que ella no menciona directamente y diga, no encontré una declaración que diga los 144,000 y la gran multitud son lo mismo, porque si hubiera esa declaración, entonces ya la discusión se hubiera acabado y lo que usted menciona no tendría sentido. No. Pero en lo que voy a leer, Elena White dice lo mismo. Es decir, no lo dice textualmente, pero lo implica. Ahora, ¿cómo sé yo? Por la siguiente razón. Elena White lo que va a hacer es describir a los 144,000, lo va a describir usando Apocalipsis 7, 14, 15. Es decir, Elena White le da la característica a los 144,000 usando la descripción de la gran multitud. Lo que quiere decir que para ella, la gran multitud y los 144,000 debían ser lo mismo, porque si no, de otra manera, ¿cómo puedo aplicarle la misma descripción? Voy a leer. Y miren lo que dice ella. Hablando de esto, dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que aparece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios,
se haya reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo la arpa de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz, como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie puede aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Está diciendo que porque vivieron en el tiempo de tribulación final, por eso nadie puede cantarlo. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Y ahora presten atención. Estos, hablando de los 144,000, estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, el cual no ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados. Pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y saben qué está citando? Apocalipsis 7, 14. La descripción de la gran multitud. Pero se está refiriendo a los 144,000 y termina diciendo, en sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace Elena White? Describe a los 144,000 usando el lenguaje de la gran multitud expresada en 7, 14 y 15. Eso es todo lo que yo puedo decirle, hermano, lo que Elena White hace. Todo lo demás es entretenido estudiar y vale la pena, pero será en otro tiempo, en otro momento. Yo solamente quiero decirles que lo que dije ayer es que nosotros, esta edición la hicimos en México, siguiendo al pastor Gualavara. Estamos coordinando para hacer una edición aquí en Colombia, con algunos arreglos adicionales. El título va a ser exactamente esto que nosotros llamamos el seminario, es ¿por qué no soy davidiano? Eso es. Entonces, ustedes tendrán oportunidad de leer más de lo que hemos explicado aquí. Hay muchas de las cosas están publicadas aquí, muchos otros elementos, para que ustedes se encarguen de transmitir a la iglesia. Ustedes son responsables de la iglesia. Nuestros hermanos de Yatpa también tienen algunos libros a disposición. Si alguno quiere conseguirlos, a la salida tendrán oportunidad de hacerlo. Jason, ¿dónde van a estar ubicados? En la parte de afuera. Ok, en la parte de afuera dice que hay algunos libros, por si acaso algunos quieran tener opción a llevar alguno de esos publicaciones. Si no hay ninguna otra pregunta, hermana. Sí, hermano, de verdad que le doy gracias a Dios por el hermano que me invitó a mí ayer, porque yo estaba realmente confundida, porque muchos hermanos, yo soy nueva en la iglesia, y muchos hermanos me habían dicho que solamente los 144,000 se salvaban, eran los que estaban vivos cuando Jesús viniera. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿y qué va a pasar con todas esas personas? Pues lo que usted acaba de explicar, de todas esas personas que pasaron la gran tribulación. Y entonces, ¿cómo es esto? Pero le doy gracias a Dios de que verdad de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y que estoy aquí en esta mañana y he podido entender todas las cosas que usted ha explicado a través del Espíritu de Dios. Bueno. Gracias a Dios que lo puso y que me invitó a ese hermano, gloria a Dios, porque de verdad yo no sabía esto, porque yo vengo de otro país y no sabía que había este seminario acá, pero ese hermano vive en la casa donde yo me estoy quedando y dijo, mire hermana,
mañana hay un seminario de los 144,000. Y yo dije, gloria a Dios, mañana, ¿a qué hora? A las 8, y me levanté. Pero le doy gracias a Dios, hermano, de que estoy aquí, porque voy a llevar esto al país donde vivo, porque hay una confusión grande. Bueno, gracias, hermano. Vamos a ponernos en pie. Hermano, sí, ahí una manual, Jairo. Quería preguntar, ¿lo de la vara del pastor y eso del Espíritu Santo son lo mismo o cómo es? Porque en el llano, los que andan por allá acabando con la iglesia... Bueno, ayer lo dije, hermano, algunos tal vez no vinieron, solamente termino diciendo esto. Decir la vara del pastor o decir davidiano es lo mismo, es como nombre y apellido paterno y materno, es lo mismo. Empezaron llamándose adventistas de la vara del pastor y terminaron cambiando el nombre a adventistas davidianos, y así han quedado hasta el día de hoy. Es básicamente eso. Vamos a continuar. Dime, hijo. Pastor, estudiando aquí el libro de Loron Way en cuanto al tema de los 144. Sí, él tiene una posición un poquito contraria. Sí, Yo quiero mencionar, gracias por hacer indicación, no tenemos mucho tiempo para discutir esto, eso es más una cuestión académica. Yo lo que quiero decirles es que, por ejemplo, existe un pastor, él fue compañero mío en México, él está jubilado en México, vive en Montemorelos, y con él, antes de venir aquí, hace 2 años y medio, hubo un simposio de escatología en la Universidad de Montemorelos, discutimos el tema públicamente, y allí le contesté a él lo que acabo de decirle. Si a mí me demuestra con la Biblia que yo estoy equivocado, que me lo diga, pero él toma la posición de que los 144,000 son literales, por el temor del milenio, que puede ser igual tergiversado. Pero yo le dije que la Biblia debe interpretarse tal como está. Y eso es lo que he hecho, con él conversamos sobre el tema y pues él publicó su libro hace tiempo y esa es la posición que él pone. Aquí no estamos tratando de discutir qué es o qué no es, yo solamente he tratado de mencionarles cómo se lee en la Biblia. Voy a dejar que el pastor Cardona, que está aquí, nos despida con una oración. ¿Cuántos quieren levantar la mano agradeciéndole al pastor?